Buenos días, queridos hermanos. En este viernes que el Señor nos ha regalado, vamos a meditar su bendita y santa palabra, pidiéndole a la luz del Espíritu Santo que nos hable, que meditemos esta santa palabra y la podamos hacer vida en nosotros, podamos aceptarla y que nazca y dé frutos en nuestras almas. Y bendito Dios, vamos a compartir el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, del 21 al 15 al 19, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la leemos. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué evangelio, ¿verdad? Esta lectura me encanta tanto, como el Señor, por quien iba por Pedro, como el Señor llegó al encuentro. ¿Por qué iba especialmente por Pedro? Porque Pedro fue el que lo negó 3 veces, ¿verdad? Y el Señor lo que quería en esto era sanar su corazón. Pedro, ¿cómo se sentía en esas 3 veces que negó a nuestro Señor? ¿Qué sentía? ¿Cómo? Imaginémonos nosotros cuando caemos, cómo nos sentimos, y el Señor tiene que venir a sanarnos. Y también para venir a poner en Pedro, ¿verdad?, la humildad, para que Pedro se humille. Yo creo que estaban todos reunidos, ¿verdad? Y el Señor, una palabra que le diga a un hombre, a otro hombre, creo que Pedro, no estoy segura, que se sentía un poco incómodo. Más en esos tiempos, ¿verdad?, que se le preguntara a un hombre, ¿verdad?, como ellos no tenían todavía la capacidad de sentirse libres. Entonces, el Señor le dice a Pedro, ¿qué le dice? Está profetizando, le está dando ya que Él va a ser el Papa, que Él va a ser la roca, que Él va a ser el cimiento de nuestra iglesia, ¿verdad? Y le dice: apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó, 3 veces le dijo que tenía que apacentar su rebaño. Entonces es un cargo, es una gracia. El Señor ya tenía este plan con Pedro, ¿verdad? Un hombre lleno de, quizás de miedos, un hombre quizás lleno de, sin estudio, humilde, porque era un pescador, dice la palabra, ¿verdad? Un hombre que así se ganaba la vida, que no tenía grandes cosas, que quizás no sabía leer, no sabemos, pero dice la palabra que Pedro era un hombre sencillo. Y el Señor lo escoge como sucesor de la iglesia, como el Papa, el primer Papa, ¿verdad? El Señor lo escoge y le dice que tiene que apacentar sus ovejas. Como nosotros, el Señor, cuando nos dice, si lo amamos, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a su rebaño. Cuando nos manda que nosotros tenemos que entregarnos a los demás, cuando nosotros tenemos que dar testimonio. El Señor viene a Pedro porque se sentía, como les digo,
se sentía herido, se sentía, pongámonos a pensar nosotros como Pedro, después de haberlo negado, andaba su corazón herido. ¿Qué pensaba? ¿Será que el Señor me perdonó? ¿Será que anda todavía esto? ¿Qué se preguntaba Pedro? Pero el Señor vino a ponerle estas palabras. Vino a decirle, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Se entristeció Pedro por la tercera vez que le había dicho el Señor, y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor no le preguntaba, el Señor sabía, pero quería ponerlo a prueba, dice la palabra. Quería asegurarse de que Pedro qué iba a contestar. Y le dice también el Señor que cuando estaba joven, él podía ir donde quería, podía hacer lo que quisiera, pero va a llegar un momento donde otros te van a ceñir y te van a llevar donde no quieres. Él estaba profetizando, ¿verdad? La muerte que Pedro iba a tener, cómo iba a morir por amor a Jesús, por amor. Porque no le está diciendo, mira, así vas a morir y esta va a ser la cruz. No, porque dice la palabra para la gloria del Señor, para la gloria y honra del Señor. Y así va a glorificar al Señor con la muerte de Pedro. Porque no va a ser una muerte que va a quedar como murieron los discípulos del Señor, sino que va a ser una muerte para glorificar el nombre de Jesús, que como los que confiamos en el Señor no somos abandonados. El Señor todavía llega a Pedro después que lo negó, ¿verdad? Después que hizo que Pedro lo negó, que huyó de él. Todavía el Señor viene a él, especialmente a él, y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro sí, estaba dispuesto como mártir a morir por el Señor. Y le dice que apacentara su rebaño, que apacentara a aquellos que lo iban a seguir, aquellos que iban a ver su ejemplo. Y con el ejemplo de Pedro, ¿cuántos hasta el día de ahora? ¿Cómo quedaron los evangelios, verdad? ¿Cómo quedaron escritos todo lo que Pedro hizo? Y esto era para la honra y gloria del Señor. Pedro sabía muy bien que así iba a glorificar al Señor, muriendo a él mismo, llevando la palabra. Así nos llama el Señor, a que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, llevar la palabra y apacentar el rebaño en nuestras familias, en nuestros hermanos, ser verdaderos discípulos del Señor, ser verdaderos pastores, no pensar solo en nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos personas a cargo que nos den, es verdaderamente morir a nosotros mismos y ya no pensar en nosotros, porque aquí el Señor nos está dando estas ovejas, nos está dando nuestra familia, nuestros hogares, ¿verdad? Allí el Señor nos quiere para que nosotros seamos luz para ellos, para que nosotros las llevemos por el buen camino, para que nosotros dejemos lo que nos incomoda, lo que nos aparta, y dar ejemplo en nuestra familia, dar ejemplo como testigos del amor del Señor, no desviarlos, no ser lobos, no ser pesados, no ser sin amor, sin la misericordia, porque el Señor lo dice aquí, le dice a Pedro y nos dice a todos nosotros, apacienta mis ovejas. Apacentemos el rebaño del Señor, siendo luz, siendo mansos con los demás, siendo compasivos con los demás, viendo al que necesita, ¿verdad? No ser bruscos a juzgar, no ser duros, no ser enojados, enojones, que nos enojemos rápidamente, sino que apacentar el rebaño del Señor, tratar a algunos quizás con más dureza y a otros con más serenidad, porque hay muchos que pues el Espíritu nos muestra que no están tan bien para enseñarles de una forma que nosotros queremos, ¿verdad? En nuestras familias. Y esto es así. El Señor viene a sanar el corazón de Pedro. El Señor le muestra a Pedro de la manera que él va a glorificar el nombre del Señor y la muerte que Pedro va a tener para la honra y gloria del Señor. Y también Pedro se entristeció porque ya traía la herida, ¿verdad? De cuando lo había negado el Señor.
pero ahí el Señor sana su corazón. Ahí el Señor llega a sanarlo y ya se siente más fortalecido, ya se siente más lleno de vida, porque el Señor le ha puesto esto y le da la fortaleza. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga en este lindo viernes, que les llene de paz y de alegría. Y ánimo, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y que Dios te bendiga.